Dice la palabra de Dios en San Juan 8, versículo 44. Dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? Amén. ¿De quién nos está hablando la Biblia en este momento? Amén. Del diablo, del chamuco, del demonio. ¿Y qué dice que es el diablo? Cuando él le viene a hablar a usted, ¿qué le habla? Porque él es ¿qué? ¿Y por qué cuando el diablo le viene a susurrar todo lo contrario a la palabra le cree? Ahí usted se acuerda que el diablo es mentiroso, que el diablo es padre de toda mentira. Mire cómo dice la palabra de Dios. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Desde qué principio? Amén. Y dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Ahora, hermanos y hermanas, debemos tener en claro cuál es nuestro principal adversario o enemigo. ¿Y qué dice la palabra? Que el pueblo de Dios es destruido por falta de ¿qué? Debemos tener conocimiento y conocer muy bien a nuestro adversario. ¿Cómo opera? ¿Dónde opera? ¿Por qué opera? ¿Y por medio de qué opera? Si no tenemos conocimiento, vamos a ser destruidos cayendo en las mentiras del diablo. ¿Cuántos conocemos que dice la Escritura? Que el diablo está como león, buscando a quién. Y si no tenemos conocimiento, ¿usted cree que somos presa fácil para el diablo? Obvio. El diablo dice que anda como león rugiente. El diablo va a esperar que usted esté distraído, desenfocado en su fe débil, para devorarle. Si yo no tengo conocimiento de lo que el diablo es y cómo opera para destruirme y alejarme de la fe, el diablo va a venir a robar, a matar y a destruir. Hoy vamos a ver dos elementos de la mentira del diablo. La prédica se llama ¿Creo en sus mentiras? El diablo opera de dos maneras para que usted caiga y cree en sus mentiras. La primera, le induce al pecado por mentira. La primera modalidad es que el diablo le viene a susurrar mentira para que usted peque y pueda usted ser destruido. La segunda, el diablo va a venir a mentirle, aunque usted no peque, para que suelte la fe. Son dos modalidades que el diablo usa. Y el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios que Él es homicida. ¿Qué es ser homicida? Causante de muerte, que quiere matar a alguien. Y la palabra ya le describe al diablo. El diablo no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Cuál fue la primera muerte que el diablo causó en la creación de Dios? ¿Cuál? ¿La qué? ¿Qué muerte fue la que causó primero el diablo sobre la creación de Dios? El pecado. El pecado es la modalidad que el diablo usa para que se muera. ¿Cuál fue la primera muerte que causó el diablo en la creación de Dios? ¿Quiénes fueron los primeros que Dios creó? ¿Y cómo los mató? ¿Los mató físicamente? Los mató espiritualmente.
muerte. La primera muerte que al diablo le interesa es su muerte espiritual, para que no cree en Dios, o para que aunque diga que cree en Dios le desobedezca. Aunque Dios le diga no, eso mismo haga. Aunque Dios le diga haga esto, usted no lo haga. La primera muerte es espiritual, para que usted no crea, no ore, no le busque a Dios, no esté en santidad, no esté en obediencia y termine apartándose de Dios, creyéndole las mentiras al diablo, porque el diablo ha sido padre ¿de qué? El diablo viene y te dice, no necesitas de Dios. El diablo te dice, ¿para qué vas a orarle a Dios? El diablo te miente y te dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia de Dios? ¿Y el diablo que ha sido padre de qué? ¿Por qué usted le cree al diablo cuando le dice esa mentira? Si en la Biblia en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero el diablo te dice, no necesitas esto, no necesitas la iglesia, no necesitas orar, no necesitas obedecer. ¿Y a quién le hacemos caso cuando nos dice eso? Al mentiroso, al padre de toda mentira. El diablo es homicida, y si el diablo es homicida, lo primero que le importa es matarles espiritualmente. Al diablo es homicida y le interesa matar su fe, su vida de oración, su vida congregacional, su vida de santidad. Eso le importa al diablo. Porque un cristiano o alguien que dice creer en Dios, que esté muerto espiritual, para el diablo no es problema ni adversario, porque ya está muerto en vida, y cuando muera va a partir a la eternidad, al lago que es ¿de qué? De fuego y azufre. Mire cómo el diablo nos engaña. Mire cómo el diablo a mucha gente le hace creer que es cristiano, pero ni vive en la voluntad de Dios, ni hace la voluntad de Dios, ni se mueve en obediencia a la voluntad de Dios. Tengan claro, hermano, hermana, el diablo va a querer matar primero su vida espiritual. Porque el diablo sabe muy bien lo que dice Juan 15:5. Apartados de mí, en tus fuerzas, ¿qué puede hacer? ¿Le ha ido bien sin Dios? ¿Nos ha ido bien cuando estamos lejos de Dios? A mí no me ha ido bien. Pero mire cómo el diablo le hace todo lo contrario a la palabra de Dios. El diablo va a matar su fe, su propósito, su asignación. El diablo va a robar la bendición que Dios tiene para usted. El diablo va a buscar cómo destruir su casa, su familia, su paz, su economía, su salud, su descendencia. Señor, ¿por qué mi casa? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué esto está mal? Pero si Dios te dice, sed santo porque yo vuestro Dios soy santo, y no le busco a Dios más que para reclamar, me estoy moviendo en una mentira del diablo. El diablo primero le va a matar espiritualmente, y cuando logre eso va a empezar a robar, a matar y a destruir físicamente. Porque el diablo sabe muy bien la palabra que dice, amado, yo deseo que sea prosperado. ¿En qué? En todo. ¿En qué va a ser prosperado? Así como prospera tu alma. ¿Y qué es prosperar su alma? Es acercarse a Dios, tener comunión con Dios, tener presencia de Dios, moverse en obediencia y en sujeción a Dios. Ahí prospera su alma, su espíritu. Pero al diablo no le interesa que esté cerca de Dios. Mire cómo el diablo nos engaña. Y como el diablo le tiene lejos de Dios, porque él sabe que ya está muerto espiritualmente y lejos de Dios nada puede hacer, y que si está lejos de Dios no va a prosperar su alma y no va a prosperar en nada, le tiene lejos de Dios, mintiendo y engañando que no necesita orar, que no necesita congregarse, que no necesita obedecerle a Dios, que no necesita leer la Biblia, que no necesita oír alabanza. Y por eso nada prospera, porque el diablo le miente.
Y cuando el diablo le tiene muerto espiritualmente, empieza a robar, a matar y a destruir físicamente. Empieza a robar las finanzas, empieza a robarle la salud, empieza a robarle la paz, empieza a robarle la armonía en su casa. Se desbarata aquí, se desbarata acá, se desbarata allá. Y no es Dios. Somos nosotros movidos por nuestra falta de conocimiento, caminando en la destrucción del diablo. Ahora, ¿usted cree que Dios quiere esto para nosotros? Si Dios dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia, bendición hasta que sobreabunde. Pero tenga en claro, hermano, que para Dios soltarle la bendición le va a preparar y le va a forjar. Porque Dios no le va a soltar los millones de dólares para que se pierda y se desboque. Dios prepara como barro en manos del alfarero. Poco a poco Dios le va a ir confiando cosas, provisión, unción, asignación, para ver qué tan firme está su fe y en obediencia a Dios. Dios le quiere llevar a la tierra que fluye leche y miel, pero el que altera el propósito, el camino y los tiempos somos nosotros, porque nos dejamos persuadir del padre de toda mentira, del que le habla de lo suyo porque él es mentiroso. A su nombre. Amén. Ahora, ¿qué más dice? Que él es homicida y no permaneció en la verdad. ¿Quién es la verdad, el camino y la vida? El diablo no permaneció en la verdad. Él se rebeló contra Dios y fue destituido con algunos ángeles, ¿no es cierto? ¿Cuántos sabemos eso? ¿Qué es mentir? ¿Qué es mentir? Engañar. Amén, engañar, adulterar, hablar falacias. Mentir es engañarle. Mentir es afirmar algo que no es verdad. Eso es mentir. ¿Se acuerda usted cuando no nos convertíamos ni nos arrepentíamos? Dile que no estoy. Y un inocente salía, dice mi mamá que no está. Mentimos y mentimos mal. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo vivimos tan perdidos de la palabra de Dios? ¿Cómo hacemos tan malas cosas porque no conocemos al Dios que le decimos creer? Mentir es engañar o afirmar algo que no es verdad. Mi mamá no está. Es que no he tenido tiempo para aquello. Es que no he podido. Es que está mintiendo. ¿Y quién es el padre de toda mentira? Y si usted miente, ¿hijo de quién es? Por eso dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, engañado. Mentir es engañar. Mentir es afirmar algo que no es verdad. Y el problema es algo, mis hermanos. El diablo le va a mentir para que usted peque. El diablo siempre le va a mentir para que usted peque. El diablo es astuto. Vamos a Génesis 3:1 rapidín. Génesis 3:1. Y vamos a ir escudriñando la palabra de Dios. La primera modalidad por la cual el diablo opera para que creen sus mentiras, ¿cuál es? Es que el diablo le va a mentir para que usted peque. Es la primera modalidad. Dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era ¿qué? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? ¿Qué es ser astuto? Astuto es tener la habilidad de engañar o de convencer algo que no es real. Eso es ser astuto. Y dice que la serpiente era astuta, entonces la serpiente era hábil para engañar, hábil
para decir algo que no era verdad. Y mire cómo le dice, el cual dijo a la mujer, ¿con que Dios qué? ¿Que no qué? Que no coma de qué, de todo árbol. Y le dijo, no le dijo eso Dios a Adán. Así le dijo que no coma de ningún árbol. La serpiente es astuta. ¿Y qué es ser astuto? Capacidad para engañarte. Y la serpiente toma la misma palabra de Dios y le dice a Eva, Evita, con que tu Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. No puede comer de ningún árbol. Y Dios le dijo eso. Entonces, ¿para qué Dios creó los árboles en el Edén si no le va a dejar comer de ninguno? ¿Sí se da cuenta cómo el diablo le tuerce la palabra? Le está mintiendo. Con que tu Dios te ha dicho que no puedes comer de todo árbol. Pero vamos allí al ladito, a Génesis 2, 16 y 17. ¿Y qué dice? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo que... ¿de qué árbol podía comer? Y la serpiente, ¿qué le dijo? ¿Qué le está haciendo a Eva? Mintiendo. Le está engañando. ¿Y Eva ahí pecó todavía? El diablo le estaba persuadiendo por su habilidad de mentir para que peque. El diablo le estaba tratando de convencer a Eva para que cree en sus mentiras. Primero le estaba poniendo a Dios en la posición de malo, de que no podía hacer nada. Cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol que está aquí puedes comer, pero solo le dio una condición de obediencia que mueve la bendición. Y dice el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero la serpiente viene y le pone a Eva como Dios malo. Dios te dijo que no comas de todo árbol, no puedes comer. Le está mintiendo. ¿Qué más dice después? Versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Lo peor que usted puede hacer es escucharle al diablo las mentiras. Que cuando usted ya sabe que Dios dijo algo no, usted le empieza a escuchar al diablo para convencerle a que sí. Cuando el diablo viene a mentirle diciendo que Dios es malo, que Dios esto, que Dios aquello, cuando la palabra dice que Dios tiene planes de bien y no de mal, ¿qué está haciendo usted? Persuadido por la mentira del diablo. Eva le responde a la culebra y le dice, yo sé que no podemos comer de esos árboles, de ese árbol, solo de esos árboles, porque el día que comamos nos va a pasar ¿qué? Van a morir. ¿Y el diablo es qué? Es mentiroso y padre de toda mentira. Y mire lo que le dice en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no qué? Cuando Dios le dijo, no comas de esto porque vas a morir, la serpiente viene y le dice, no te deja comer de todo. Segundo, come nomás porque no te vas a morir. Dios te está mintiendo. ¿Le miente o no le miente a Eva? Dios le dice, no hagas esto porque vas a morir. Y la serpiente viene y le dice que no va a morir. No necesitas de Dios. No le ores, no le busques, no le obedezcas. El diablo va a venir a mentirte. Tremendo. Y mire lo que dice más adelante, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que ¿qué? Comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué está haciendo aquí la serpiente sobre la mente, las emociones de Eva? Creándole una necesidad que ella no tenía. ¿Les haga falta a Adán y a Eva en el paraíso?
Y mire cómo le dice ahora, Dios ya no es malo, sino que le dice, no te convences de que Dios es malo, ahora tú puedes ser como Dios. ¿A cuánto les gusta el poder? ¿A cuánto les gusta tener control de todo? Depender de sí, por sí, para sí. El diablo viene y le dice ahora a Eva, el padre de toda mentira, no te vas a morir, al contrario, vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal. Y el problema ahora es este, que aunque no seamos cristianos tenemos conciencia y distinguimos lo bueno de lo malo, pero aunque la conciencia nos dicta no hacer lo malo, seguimos en lo malo. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, dice que el que no tiene sabiduría se la pida, que Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. Pero aún como Eva, sabiendo que no debemos de hacer algo, sabemos que eso nos causa pecado, sabemos que la paga del pecado es muerte, hacemos lo malo. Porque nos dejamos convencer de cómo el diablo nos miente aún con la palabra de Dios. Hermano, la serpiente le estaba hablando a la carne de Eva la palabra que ella quería escuchar. El diablo le vendió a Eva la idea de ¿qué? De que va a ser como ¿qué? Un Dios. Y este es el problema en el pueblo cristiano, que muchas veces no nos gusta la palabra de verdad que debemos vivir, oír y recibir, sino que andamos buscando la palabra que nuestra carnalidad quiere oír. ¿Se ha dado cuenta cuando usted va donde un amigo? Ay, me pasa esto, ven, y es que sí, que no. Ya déjale, reacciona, no te hace bien. Ay, no, este no me comprende mal. Ay, amigo, mira, me hizo esto así. No, es que ya cambia de vida. No, este tampoco no. Y me voy donde el que me dice, pobrecito, vamos a las rielas. Chupa, loco, chupa. Porque el que me quiso corregir no me gustó. En mi carne movido busco lo que yo quiero oír, lo que me hace sentir bien, pero no necesariamente lo que le va a hacer bien. El diablo va a venir a susurrarle, a mentirle, a engañarle. No madrugues a la iglesia, estás cansadito, sigue nomás durmiendo. El diablo le va a decir en las noches, hoy está cansadita, no, sigue nomás acostada. El diablo va a venir a mentirle y a decirle a su carne, no, es que estás triste, no, mejor ya no vayas a la iglesia. Mentira del diablo. Porque el diablo le va a venir aconsejando y diciendo y persuadiéndole lo que a su carnalidad le gusta oír, y no necesariamente lo que es para que Dios te pueda bendecir. El diablo le vendió la idea a Eva de lo que ella quería escuchar. No vas a morir, vas a tener conocimiento del bien y mal, y encima más vas a ser como Dios. ¿Cuántas veces el diablo nos dice, no ores, estás cansada, mañana duerme? Y mañana llega más cansada, acuéstate, descansa. Mañana, ahora sí, tú me caes bien, diablito. Un día sin orar, 2 días sin orar, 3 días sin orar. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasó un mes. Termina sin fe, termina sin vida congregacional, termina robado, matado y destruido por la mentira del diablo. Hermano, hermana, no muchas veces le voy a caer bien a usted, le caeré gordo, le caeré chancho, pastor feo, pastor malo, pastor exigente, estricto. Pero si aquí dice no, ¿qué le tengo que decir yo? No. Y que a su carnita no le agrada escuchar lo que le digo, ya esté usted. Pero yo aquí tengo el aval, el respaldo y la aprobación de la palabra de Dios. Dejemos de andar buscando como Eva lo que nos gusta a nuestra carne.
Si el pastor le dice algo es porque ya él vivió y experimentó. Y le digo algo, quédese con el consejo, no con la experiencia, porque la experiencia duele. La experiencia de no hacer caso a Dios duele, y duele mucho. Si el perrito, el firulais, movido por instinto, a veces es más inteligente que nosotros, porque se ha dado cuenta, el perro sale y si le agarró la yuca, le muerde. Pero usted sabe que le dolió la mordida del perro y muestra que el perro sale ¿usted qué hace? Y como le da ira, ahí la carne se le enchiva. Pero en otra va por ahí mismo y el mismo perro afrentoso sale y usted no hay piedra, pero hizo así. Y el perro, ¿qué hace? ¿Por qué somos mal llevados a que el diablo nos viva dando pedazo tras piedrazo allí mismo con la misma mentira? Sal nomás a pecar, no te pasa nada. Sal nomás a fumar, no te pasa nada. Sal nomás a tomar, no te pasa nada. Sal nomás a fornicar. Mira nomás cosa inmunda en el teléfono. Mira nomás, vive nomás hablando mentira. Vive nomás sin orar, sin congregarte. Cuando usted vive así, le mejora al 100%. Hasta culpa y cargo de conciencia nos da. Porque como nos mintió que no necesitamos orar, después del diablo, no oras. Eres un mal siervo. Y así quieres irte a orar a Dios. Cuando usted miente, ¿qué le dice el diablo? Mentiste y con eso vas a orar a Dios. Mentiste y con eso vas a alabar. Cuando con sus manitos tocó lo que no debía, con esas manos vas a levantarle a Dios. ¿Se da cuenta cómo trabaja el diablo? Porque el diablo es mentiroso y padre de qué. ¿Se da cuenta cómo caemos fácilmente en su engaño y ni cuenta nos damos? La primera mecánica que el diablo usa o modalidad es que el diablo le va a convencer de las mentiras para que peque. Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Y por qué cuando viene la muerte a robar, a matar y a destruir el diablo? Señor, ¿por qué? Si dice que el pecado le paga a usted muerte, no Dios. No dice el que peca Dios le va a pagar muerte. La paga del pecado es la muerte. Dejemos de culparle a Dios por lo que nos pasa, por no tener conocimiento y por creer en las mentiras al diablo. No siempre la palabra que se le va a ministrar le va a agradar, pero es necesaria, porque cuando nos golpea la carnita, como el piedrazo sobre el perrito, nos va a hacer coger sabiduría para no seguir en lo mismo. A su nombre. ¿Qué más hizo el diablito con Evita? Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente, ¿qué? Y Dios le dijo, no, con negrita, letra 40, subrayado y entre comillas, no comerás de ese árbol. ¿Cuántas veces cuando Dios nos dice no, eso mismo hacemos? ¡No! ¿Usted cree que el no de Dios es negociable? ¿Por qué lo hace? Porque el diablo consentido viene. Esta vecina más. No pasa nada. Un ratito nomás. Y la palabra dice, le deis ocasión al diablo. No comerás de este fruto porque vas a morir. Y la serpiente, no vas a morir, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Come, Evita, come. Y Eva, conociendo de que podía morir, ¿qué hizo? Comió la manzana tóxica.
desobedeció a Dios. Y hoy nos toca trabajar a todos. Y Adán no quedó atrás por congraciarse con su mujercita. ¿Qué hizo? Si alguien quiere pecar, hermano, hermana, que peque solo. Y ahora en adelante, si alguien le induce a pecar, ¿qué le va a decir? Que peque solo. Usted doble rodillas ahora y créale a Dios. Manténgase firme para que lo que Dios ha hecho en su vida no lo pierda, y por lo que Dios tiene depositado en su vida transforme su entorno. El que quiera pecar, que peque solo. Recuerde, hermano, hermana, aún la salvación es personal. Por eso dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado, otro quedará. 2 estarán en la ciudad, uno será tomado y el otro se quedará. Esto le da a entender que aún dentro de su propia casa hay la posibilidad de que no todos suban al reino de Dios. Quizás diga, es que yo vine por una palabra, pastor, que me consuele. Yo vine, pastor, por una palabra que me dé ánimo. Pero en algún momento esta palabra le va a fortalecer, le va a dar ánimos y le va a tenerle firme en fe. La mentira del diablo, padre de toda mentira. Y Dios le dijo, Eva, no comas porque vas a morir. Pero Eva fue y comió el fruto y se murió físicamente. Dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. ¿Qué ojos fueron abiertos? Entonces, ¿cómo caminaban? Cuando se le abrieron los ojos, murieron espiritualmente, porque ya no podían ver lo de Dios. Fueron degradados a lo natural, a lo carnal. Y por eso hoy cometemos tanta torpeza, aún conociendo la palabra, porque nos movemos con estos ojos carnales, movidos y caminando por vista y no por fe, como dice la palabra. ¿Se da cuenta qué trágico es creer en las mentiras del diablo? Cuando Dios le diga no, tajantemente, innegociablemente y en la cabalidad y extensión de la palabra, no. Porque ¿sabe qué se necesita para ser un cristiano común? ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Nada de esfuerzo, hacer lo mismo que la gente que está afuera. Y ya viene la palabra el martes, cristianos comunes. Viene iglesia sin presencia, viene espíritu de superioridad y no superior. Vienen palabras tremendas, hermanos. Para ser un cristiano común y corriente, usted no tiene que hacer nada de esfuerzo para Dios. La palabra aquí le dijo, no, Eva, no comas, vas a morir, tú y a que coma. Pero fue y comió. Perdió la presencia de Dios. Fueron echados de la bendición de Dios. Tuvieron que trabajar, tuvieron que esforzarse, y aún el parto, parirás tu preñez con dolor. Un ratito nomás, no pasa nada. Y el diablo le dijo, Eva, no vas a morir, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desde que fuimos despojados de allí, del paraíso, ¿cuántos años vienen muriendo las personas? Morimos o no vivimos también físicamente. ¿Se dan cuenta qué mentiroso el diablo? El primer elemento, el diablo le va a hacer creer sus mentiras para que peque, para destruir. Así que cuando el diablo venga de consentido a decirle lo que su carnita quiera, usted revise y compare con la palabra. Lo que usted necesita oír, recibir, vivir es esta palabra, no la mentira del diablo. Recuerde que para ser un cristiano común, usted no tiene que hacer nada de diferente de la gente que está afuera. A su nombre. Gloria. Para que no estén asustados, para que se relajen. ¿Por qué si Adán y Eva hubiesen sido dignos, hubiésemos seguido en el paraíso?
Porque si eran chinos se comían a la serpiente y no eran así. Pero gócese en el Señor, mis hermanos. Papá Dios, nada que les haga chinitos, seguiríamos gozando del paraíso, pero amén. ¿Qué más nos dice la palabra? Sencillito, facilito, primer caso bíblico. No hay que ser científico para cuando el Espíritu Santo les revela los misterios de la Biblia. Así que, mis hermanos, si algún rato el pastor le exhorta o le dice algo con frontalidad, no se enoje. Que el pastor está viendo más allá del presente, está viendo la salvación que Dios tiene para su vida y el propósito. Pero ¿qué cuando Dios nos dice no? ¿He oído ese dicho? Criollo, dale la burra al trigo. No comas, no peques, porque has de morir. No peques, porque has de ser desterrado de la bendición. No peques, porque has de perder mi presencia. No peques. ¿Quién tiene primera de Samuel 15:23? Ayúdeme leyendo con voz de trueno. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas tú. Amén. ¿Qué ha sido la desobediencia? La obstinación. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía, la desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Dios le dice no, pero de obstinado lo hago. ¿Y qué ha sido la obstinación? Como pecado de idolatría. No peques, no mientas. Sed santo porque yo vuestro Dios soy santo. No dejando de orar, no dejando de congregarse. Pero yo hago todo lo contrario al no. Tremendo. ¿Cuántos queremos ser hallados como adivinos o como idólatras ante Dios? ¿Cuántos queremos? Dios a Eva le dijo, no comas de la manzana. ¿Y qué hizo Evita? Comió. ¿Y qué ha sido la obstinación? Que Dios te dice, no por ahí mismo me voy. Que Dios te dice, ya no mientas, eso mismo hago. Que Dios te dice, perdona y no perdona. Que Dios te dice, nueva criatura eres, pero sigues comportándote peor que la vieja criatura. Obstinación, idolatría. Yo no quiero que Dios me vea como idólatra, como brujo o adivino. Y mire lo terrible. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Dios le dijo a Eva, no comas de esto, vas a morir. Y murió espiritualmente. Y también fue desechado. Saúl, cumpla mi palabra a cabalidad, mate todo, no coja nada. Pero él llevó las vaquitas, los chivitos, los gorditos ahí. ¿Por qué hiciste? Es que el pueblo, Señor. Es que es para darte sacrificio, Señor. Pero te dije que botes todo, mates todo, nada tomes. La obstinación y la desobediencia es pecado. Y somos desechados delante de Dios. Avanzando. Segundo caso. ¿Crees en sus mentiras? Así usted le cree y obedezca a Dios, el diablo va a levantar mentiras para que usted suelte su fe. Hermanos, hermanas, ¿quién tiene Apocalipsis 12:9? Con voz de trueno, por favor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Dice que fue lanzado
fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama ¿quién? Diablo y Satanás, el cual engaña solo al pastor, el cual engaña solo a la hermanita Josefina. ¿A quién engaña el diablo? Al mundo entero. Y fue arrojado de la tierra él y sus ángeles. ¿Qué nos hace creer que el diablo no sigue trabajando para engañarnos? ¿Qué nos hace creer que el diablo no va a estar operando para engañarnos? Hermano, hermana, si el diablo está engañando a todo el mundo. He ahí cuando yo le digo, hay gente sentada en las iglesias, religiosos creyendo que son salvos, pero afuera viven como impíos, hablan como impíos, caminan como impíos, actúan como impíos. Hay demonios que se están moviendo sobre las iglesias, haciéndoles creer que están salvos. Y aun cuando Dios nos dice algo, no es no. El pueblo de Dios es destruido por falta de ¿qué? El cristianismo es íntegro. El problema es que le magnificamos a los pecados. Uy, yo no, es que yo no robo como esa persona. Uy, no, yo no, es que yo no violo como esa persona. Uy, no, es que yo no hurto como esa persona. Pero miente. Odiamos, maldecimos, desobedecemos, obstinados en el no que Dios nos dijo. Y caemos en esta frase que dice: cerramos la puerta, pero la ventana está abierta. ¿Por dónde cree que se va a meter el diablo? El pecado es pecado, no es grandote ni chiquito. La mentira no es blanca, la mentira no es negra, la mentira es mentira y es del diablo. De nada le sirve a usted vivir ayunando, orando, doblando rodillas, diciendo que tiene cerradas las puertas, pero tiene una ventana abierta. Se engaña a usted mismo. Y el diablo le va a tener pensando que usted está así agradando a Dios, porque Él es mentiroso y padre de toda mentira. Ahora dice que el diablo engaña a todo el mundo. Y hay casos, hermanos. Engañar, el diablo quiere engañar. Ya pongámonos atención, por favor. Si no, le hago que termine la prédica. Escuche la palabra que le va a transformar, para que no sea destruido. Seamos celosos de la presencia de Dios. Hay muchas iglesias, hay muchos que dicen casa de Dios, pero como viven haciendo lo que hace cualquier cristiano común, aunque digan que es casa de Dios, ¿usted cree que Dios está en esa casa? Seamos celosos de la presencia de Dios. No caminemos como cristianos comunes. Pongamos reverencia dentro de la casa de Dios. La palabra de Dios transforma. Dios trae palabra revelada para que cambie, se edifique y tenga autoridad sobre las tinieblas. Pero si estoy disperso, ¿cree que va a hacer cambio en su vida? Dice que el diablo engaña a todo el mundo. El diablo le va a convencer de que Dios no le puede cuidar, de que Dios no le puede bendecir, le puede liberar, le puede transformar, le puede hacer nueva criatura. Dice el diablo que nos va a venir a engañar, de que Dios no le puede restaurar, de que Dios no puede sanar sus finanzas, no puede sanar su cuerpo, no puede cambiar su vida, su casa, su familia, su entorno. El diablo le va a venir a engañar, porque en Apocalipsis 12:9 dice que Él está engañando a todo el mundo. El diablo le engaña para que usted crea que lo que Dios le promete es mentira. El diablo le engaña para lo que Dios le dice que va a hacer, no lo va a hacer, porque el diablo es padre de toda mentira. El diablo le va a engañar que no le puede bendecir. ¿Y sabe a quién le pasó esto? A Daniel.
El diablo le va a venir a convencer que aunque usted le crea a Dios, le ore a Dios, vea lo de Dios, reciba promesa de Dios, vea visión de Dios, sienta la unción de Dios, el diablo va a venir a engañarle como le engaña a todo el mundo, para convencerle de que Dios no puede cumplir y hacer lo que le ha prometido. Y reitero, el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Y el diablo me engaña y suelto la fe. El diablo me engaña, dejo de orar. El diablo me engaña, no voy a la iglesia. El diablo me engaña, me voy a pecar. El pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Vamos a Daniel capítulo 6, por favor. Aunque usted esté en obediencia, aunque usted le sirva a Dios, aunque usted le oiga a Dios todos los días, aunque usted vaya cada domingo, cada que puede a la iglesia, el diablo le va a convencer de que Dios no le puede cuidar, de que Dios no le puede bendecir, de que Dios no le puede cumplir lo que le ha prometido. Daniel, el libro de Daniel capítulo 6. Por las 6:49, amén, ya estamos allí. Y esto es algo fuerte que Dios me ministraba. Aunque usted esté firme en fe, el diablo va a trabajar para convencerle de que Dios no puede nada. Estamos allí, Daniel capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Vamos a ir leyendo, ¿no? Daniel 6, vamos desde el 1 al 7. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu ¿qué? Superior, no de superioridad. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel. ¿Buscaron oportunidad de qué? De acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado de él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso ¿de dónde? De los leones. Vamos al versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Qué hacía Daniel? Se arrodillaba y oraba 3 veces al día y quedaba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Vamos al versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque antes fui
Ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque él había confiado ¿en quién? En su Dios. Segundo punto: aunque usted le crea, aunque usted le sirva, aunque usted esté en obediencia a Dios, el diablo le va a venir a engañar de que Dios no te puede cuidar, a engañarte de que Dios no te puede bendecir, librar, transformar, guardar. A Daniel le pasó. ¿Qué tenía Daniel dentro de sí? Un espíritu superior. Cuando la palabra te habla de que él tenía un espíritu superior, ¿a qué refiere? El Espíritu Santo de Dios te hace sabio. El Espíritu Santo de Dios te aconseja, te instruye, te direcciona. El Espíritu Santo te abre los ojitos espirituales, te hace oír las cosas espirituales, te hace ver las cosas y profecías espirituales. Daniel, teniendo presencia de Dios, siendo superior por el Espíritu de Dios en él, el diablo confabuló escenarios, situaciones, personas para engañarle y mentirle, para tratar de convencerle de que su Dios no lo puede proteger, de que su vida no está guardada por la mano del Todopoderoso, de que él corre peligro si le sigue creyendo a Dios. Ahí dice clarito que los sátrapas, los gobernadores, los magistrados, los príncipes y capitanes han acordado por consejo que el rey promulgue un edicto para que si Daniel seguía orando y sirviéndole a Dios, le boten al foso de los leones. ¿Para qué cree que le boten en el foso de los leones? ¿Para que juegue con los gatitos? ¿Para que les dé lechita? El diablo, ¿qué le quería hacer a Daniel? Matarle. Así el diablo opera por los que le sirven, para los que le honran, para los que le obedecen a Dios. Va a venir a engañar, como dice Apocalipsis 12:9, que engaña a todo el mundo. Aún al cristiano de fe, el diablo va a venir a crear espejismos, situaciones, personas, condiciones para engañarle de que Dios no le está cuidando y ni tiene control de su vida. ¿Qué cree que pensó Daniel cuando el rey firmó el edicto y confabularon en contra de él que si él seguía sirviéndole a Dios iba a ser echado en el foso de los leones? ¿Usted hubiese seguido orando? La realidad que muchas veces usted ve, siente y escucha y vive es todo lo contrario a lo que Dios le ha hablado. ¿Sí o no? ¿Por qué nos ha de sorprender cuando llegue algo feo a nuestra vida? Y debemos discernir que aún esas malas situaciones, esos espejismos que el diablo nos pone, de que Dios no es guardador ni de tu casa ni de tu familia, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al que no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas? ¿O le vamos a creer al que es padre de toda mentira? ¿A quién va a decidir creer? A su nombre. ¿Daniel pecó? No. ¿Daniel hizo algo malo? No. ¿Daniel desobedeció? No. Dice la palabra, al Dios que continuamente sirves. Estaba en la voluntad de Dios, agradando a Dios, en obediencia a Dios, sujetado a Dios. Pero había un decreto de muerte sobre Daniel. Y mire lo que dice allí en la palabra de Dios, que aún el rey emitió el decreto. Pero Daniel, ¿qué hizo? Fue a su casa a hacer lo que antes de que el decreto de muerte esté sobre la vida de Daniel, fue a hacer lo mismo. Abrir sus ventanas, ¿a qué? A doblar rodillas. ¿A qué? A orarle a Dios
y en medio del decreto de muerte que el diablo le puso para engañarle de que Dios no le puede guardar, ni proteger, ni salvarle, ni ayudarle, en medio de eso, ¿qué hizo Daniel? Dio gracias. Y no lo hizo una vez, no lo hizo 2 veces, lo hacía 3 veces, aún con el edicto de muerte sobre su vida. Porque el diablo preparó este escenario para convencerle a Daniel: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que dice que Él guarda tu casa, que no tocará plaga tu morada? ¿Dónde está Jehová tu sanador? ¿Dónde está el que te ha dicho que te bendecirá hasta que sobre y abunde? ¿Dónde está el que te ha dicho que si crees en el Señor Jesucristo vas a ser salvo tú y tu casa? ¿Dónde está? ¿A usted no le ha susurrado así? ¿Y Daniel pecó? Apocalipsis 12:9 dice que Él está engañando a todo el mundo. Y en todo el mundo está el que cree y el que no cree en Dios. En todo el mundo está el que se hace decir cristiano, pero no es cristiano. En todo el mundo está el que sí es cristiano. Daniel no hizo nada malo, pero vino un momento difícil. Y él vio con sus ojos que firmaron un decreto. Y dice la palabra que le encontraron orando, doblando rodillas y dando gracias a Dios, aun cuando él sabía que podía morir. Y le encontraron y le llevaron al rey. Y el rey dijo: échele en el foso de los leones. El diablo trabajando para que Daniel cree en las mentiras del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Y al pobre Daniel, ¿sabe qué le hicieron en el foso de los leones? Cayó donde estaban los leones. Estaba viviendo lo que no quería vivir. Estaba viendo lo que no quería ver. Estaba sintiendo lo que no quería sentir. Y el diablo: aquí te tengo, te voy a matar, ya no fue lo que quería. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que te protege? ¿Para qué oraste? ¿Para qué vas a la iglesia? Yo estoy aquí con la muerte, te faltan minutos para hacerte algo, destruirte, matarte, dañarte. La fe es ilógica lo que usted está viviendo. La fe es ilógica. En la sillita, hijo, por favor. Hay que pasarle alcohol. El diablo a centímetros con los leones para matar. El diablo diciendo: ¡ja, aquí estoy, Daniel! No te ataqué en tu casa, pero te traje a mi casa, donde yo mato, donde yo destruyo. Yo voy a tocar tu vida. Yo estoy tocando tu relación con Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios al cual continuamente le sirves, le crees, le oras, le buscas? Porque mira, aquí te tengo. En mis manos te tengo. ¿Te das cuenta? Yo te voy a matar. Estás aquí frente a los leones. ¿Estaba o no estaba frente a los leones? ¿Estaba o no estaba en un foso donde no podía salir? ¿Qué era inminente? La muerte. El diablo dijo: se acabó. Dios no puede hacer nada por ti.
tenga frente a la muerte, creerle a Dios o creerle al diablo, porque el diablo es padre de toda mentira. Y dice la palabra que aunque Daniel veía lo contrario, sentía lo contrario, estaba viviendo lo contrario a lo cual Dios le había prometido, descendió un ángel del cielo que cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño. Los leones dijeron: hoy sí tenemos chuleta, riñoncito, hígado apanado, unas tripitas asadas. Pero el diablo mintiéndole: te voy a matar. Este león te va a sacar la cabeza, el otro te va a sacar el hígado, el otro se va a llevar el tobillo. Así vas a morir. Aunque usted tenga el peligro al frente, siga creyendo. No suelte la fe. Y mire lo que dice después. Que el rey, preocupado y todo, fue a buscarle a Daniel en el foso de los leones y le dice: Daniel, ¿estás vivo? Daniel. Y Daniel sale. Vive mi Dios, a cual continuamente le sirvo. Él mandó un ángel para que los leones no me hiciesen daño. Y Daniel, sirviéndole continuamente a Dios, terminó en el foso de los leones. Pero él no decidió creer la mentira del diablo. Él decidió al que es fiel y justo por la eternidad, al que lo promete y lo cumple, porque él no es hombre para mentirle, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. A su nombre. Hermano. Daniel se murió. Le tocaron los leones. Y al final dice, y él declara, que él salió vivo del foso de los leones sin ninguna lesión, y que ninguna lesión se halló en Daniel, porque él había confiado en ¿quién? Jehová su Dios.